Centro Gatea. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles. En cada episodio lo descubrimos. Con el patrocinio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os animamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Y aquí seguimos en Gatea, en los estudios centrales. Y, por supuesto, tenemos que dar las gracias, como todos los programas, a la Universidad Francisco de Vitoria, porque sin ellos estas emisiones no serían posibles. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a la gran jefa india de Gatea, Marta Rodríguez. Buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal estás? Vamos a estar así mucho tiempo con esta broma. Hasta que me eches del podcast. Porque, madre mía, desde el día del autismo hasta hoy sin parar todos los días. Es como un horror. Te lo has ganado a pulso, Marta. De verdad, sí, ya veo ya. Que, bueno, yo creo que hoy además tenemos temazo. Bueno, tenemos tal temazo, que hemos montado una asociación para el temazo. Y la culpa de que esa asociación se montara y del temazo la está aquí presente, que la hemos vuelto a secuestrar. Un redoble. Y es... Sí, es Teresa Quirós otra vez. Teresa, buenas tardes, sí. Bienvenida, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, muy bien, todo muy bien. Qué alegría volver a verte. Mira que te lo dije la semana pasada, pero has vuelto aquí como tiene que ser, ¿no? Hombre, me parece estupendo. Ya le gusta que la secuestren. Bueno, pues sí. Te diré que todo empezó hace muchos años en un máster que hizo Teresa en Gatea y se le ocurrió hacer el trabajo fin de máster sobre hermanos. Y bueno, Teresa, por su forma de ser, es una persona muy discreta, le gusta estar en un segundo plano, muy trabajadora, muy eficiente, pero con un exceso de humildad que pasa a ser a veces un defecto. Hay gente que es todo ego y hay otra gente que es toda humildad. Bueno, pues mi gente se atrae una a otra y es toda humildad. Y cuando leímos el trabajo fin de máster sobre hermanos con una propuesta de un taller para hermanos, bueno, fui donde la directora y le dije, oye, Teresa Quirós, ¿quién es? Pues no lo sé, espérate. Ah, sí, la que se sienta ahí detrás, al lado de Andrea, ¿qué tal? Y tú dices, es verdad, sí, la que era de los scouts, que tenía un chico con autismo, no sé, digo, pues es que he hecho un trabajo de 10. Y entonces ya hablamos con ella y claro, cuando hablas con ella sube el pan. Y aquí te la traigo. Pues aquí hablar de hermanos, pero fíjate qué importante es el papel de los hermanos. Ya no solo las personas con TEA, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Yo tengo a mi hermano que le quiero con locura, que hacemos un montón de radio juntos también, y yo no me puedo plantear la vida sin mi hermano, aunque siempre hemos tenido algunas dificultades cuando éramos más adolescentes, claro. La tontuna de aquellos años. Bueno, aprendiendo para la vida adulta, pero luego cuando pasa la vida dices, lo más importante que tiene uno es tu hermano. Totalmente. Es tu hermano. Es una relación. Y me emociono, ¿eh? Roberto, hermano mío, un saludo, te quiero mucho. Sí, es una de las relaciones más importantes cuando crecemos, porque es una relación entre iguales, eso para empezar, y luego es un modelo. Con nuestros hermanos lo que hacemos es practicar para la vida adulta, ¿no? Y tiene una característica muy especial que no tienes ni con los padres ni con los amigos, que es esa relación amor-odio. Sí. Y esa relación amor-odio te ayuda a gestionar muchas emociones. Entonces es una relación súper importante para el desarrollo. Que luego nos desarrollaremos, tengamos o no tengamos hermanos, podemos desarrollar ciertas habilidades, pero es verdad que los hermanos lo facilitan. Porque con tus padres pues hay una relación de autoridad y te relacionas de una manera diferente. Y con tus amigos son tus amigos, pero tu hermano, pues te quiero mucho y solamente me meto yo contigo. Que nadie se meta, que te doy. Pero en casa, vamos, te hago lo más grande, nos pegamos, nos discutimos, no te robo conmigo, las cosas, no sé qué, eso ¿no? es... Y eso es muy importante porque lo que hacemos es practicar todo el rato cómo resolucionar conflictos para la vida adulta, pero también hace que yo me desarrolle como persona, mi identidad. Yo soy con mi hermano, ¿no? Muchas veces cuando nos presentamos, a mí me hace mucha gracia cuando los chicos, ¿no? ¿Qué preguntas podemos hacer cuando conocemos a otros? Y muchas dicen, si tienes hermanos, ¿no? Y es que es algo que nos identifica, porque además nos estamos comparando de manera constante. Cuando nosotros aprendemos, y sobre todo cuando somos adolescentes, y empezamos a desarrollar quiénes somos, nos desarrollamos y
decidimos quiénes somos en comparación con los demás. ¿Soy alta o soy baja? Porque mi amiga es más alta o más baja que yo. ¿Soy delgada o soy gorda? Porque mi amiga es más alta o más gorda que yo, ¿no? Y mi hermano está ahí todo el rato, entonces me comparo. Pues yo soy el gracioso o no lo soy. Pero es que además no solamente yo mismo, sino que todo el mundo te compara. Este es el hijo gracioso y este es el callado. Este vas es al colegio y te dices, soy la hermana pequeña, ¿verdad? soy la hermana de... Yo siempre decía, digo, soy la hermana de Juan Cogollos. Y era como, vale, digo, no, pero no soy tan lista. Yo ya ponía siempre la tirita antes de que dijeran, bueno, ya sé que el otro es todo 10 y tú vas a ser otra cosa. Pero es verdad, te identificas en relación a tus hermanos. Son muy, muy importantes. Cuando uno de los hermanos tiene autismo es cuando empieza lo complicado. Sí. ¿Por qué? Contadnos eso. Bueno, pues es que, bueno, el otro día hablando con Miguel Alás, que es un pedagogo de referencia, me decía, estábamos comiendo y me decía, es que lo que pasa en los primeros 6-8 años de tu vida es muy relevante para el desarrollo de la personalidad y para tu desarrollo como adulto, ¿no? Y claro, me quedé, estábamos hablando de cuando nosotros éramos jóvenes, éramos pequeños, y hablábamos de lo bien que él había estado en su pueblo y lo bien que había estado yo en el mío, ¿no? Y de repente le hice la reflexión, digo, ay madre, y los hermanos de nuestros chicos con autismo, y Miguel dijo, madre mía, es verdad. O sea, qué infancia de 0 a 6, 10 años más complicada, donde la relación con tu hermano con autismo no tiene absolutamente nada que ver con una relación típica con un hermano. Y después tus amigos de cole que tienen hermanos típicos sí que tienen esa relación. Encima tienes la comparativa de lo que tú no tienes. Y a más, para complicarlo un poquito más, te diré que los padres no tenemos otro remedio, y abro paréntesis, no tenemos que sentirnos culpables por ello, porque solo tenemos una cabeza y 2 manos cada uno de los padres, y cierro el paréntesis, los padres le dedicamos 24/7 de atención. O sea, yo no sabría decirte cuándo Paula aprendió ni con quién atarse los cordones, ni cuándo ni con quién aprendió a vestirse, ni cuándo ni con quién hacía los deberes. Yo sé que conmigo no. Y y vivíamos solas. Entonces es como y después el me encuentro mal, ahora no, luego ya estoy muy cansada y me duermo en el sofá, con lo cual luego tampoco, con lo cual tienen poca atención por parte de los padres y tienen muy poca edad para entender por qué tienen tan poca atención. ¿Sufren mucho los hermanos? Sí. Una cosa que es verdad que hay muy poca investigación y hay muy pocos recursos, la verdad es como que son los grandes olvidados, ¿no? De hecho, la asociación se llama Tú también cuentas, porque creo que tienen mucho que contar y que cuentan, que son uno más, que es que parece que no existen, ¿no? Y sufren, sobre todo porque sienten emociones que mucho más temprano de lo que deberían, por así decirlo, ¿no? Que su cabeza no está preparada ni su capacidad para gestionar las emociones que sienten. Un hermano sirve para jugar, pero es que tu hermano con autismo no juega como el resto de los niños. Entonces mi hermano no sirve para jugar. Mi madre y mi padre sirven para educarme, protegerme, ayudarme, pero es que no pueden. Entonces son supervivientes desde el año 0. Hay cosas que desarrollan y que muchos de ellos lo desarrollan antes y que luego son beneficiosos pues para su vida adulta, pero en ese momento lo paso mal. Y luego tienen emociones muy complejas de celos, de culpabilidad, la responsabilidad que se echa mano a la espalda y que además viene dada, ¿no? Cuando hablas con hermanos no solamente pequeños, sino hermanos ya pues jóvenes, adultos, que empiezan a pensar en su vida, no dicen, claro, pero es que yo tengo esta carga sí o sí, porque mis padres van a fallecer antes que mi hermano y alguien se tendrá. Y es como que tu futuro ya lo ven directamente condicionado, ¿no? Y todas sus decisiones desde que son muy pequeños están condicionadas a mi hermano, a ver dónde va a estar, ¿no? Quedo y me llevo a mi hermano, porque el resto no le quiere llevar con su grupo de amigos, pero yo me le quiero llevar. O no quedo porque los viernes es el único día que mamá libra y es el que le hemos dicho que tiene que ir al gimnasio y yo me quedo con mi hermano. Que otros hermanos te dicen, sí, pues bueno, tú sabrás. O sea, que no tienes amigos, espabila. Que quieres salir conmigo, no. Mamá, que te quieres ir al gimnasio, pero no. Ellos son muy conscientes del problema que hay. Es lo que contábamos en el programa anterior de la familia en general, que afecta a todos los miembros de la familia y sobre todo a los hermanos, precisamente por eso, porque más o menos son coetáneos en 2-3 años de la diferencia de nacimiento, pero que es lo que dices tú, es para toda la vida ya. Y desde el principio, porque para los padres es para toda la vida, pero has tenido una vida previa. 30 años antes digo, o tú 40. puedes recordar, yo siempre digo, es que tú puedes recordar que has vivido en el Caribe. Sí. Pero es que ellos nunca han estado en el Caribe y no tienen perspectivas de estar nunca en el Caribe. Es decir, yo he nacido en esta circunstancia que va a ser para toda la vida, en ese caso, para toda la vida. Y después es la sensación de a mí no me hacen ni puñetero caso
cuando están vivos, pero después me dejas aquí el marrón a mí. Por ejemplo, pues, si no te importa, Marta, personalizamos en tu caso. Sí. Jorge, que es el niño que tiene autismo, Sí. tu hijo, y luego su hermana. Adulto ya. Sí, un chico. Es nuestro niño. Bueno, es adulto y ya. Y luego sí. Paula, su hermana. Sí. ¿Cómo lo interiorizó desde pequeña y, por supuesto, la evolución hasta Pues mira, ahora? yo te diré que Paula desde el principio, desde el día que vino, que no sabíamos que tenía autismo, nunca tuvo celos. No es una persona que haya desarrollado celos, desconozco el motivo, cómo ella ha procesado esa información. Entonces, y ocurre, yo lo veo en más familias de Gatea, son, sobre todo si son niñas y si son mayores que ellos, incluso aunque sean más pequeñas, son muy cuidadoras. Porque enseguida se dan cuenta que su hermano es diferente y que necesita ayuda. Entonces en la infancia pues es un papel que no les corresponde y que tú como madre queda muy feo, pero aprovechas. Eso, oye, ayúdame y tráeme esto, ayúdame y trae lo otro, pon tú la mesa, pero pon la mesa a lo mejor con 5 o 6 años. Que a mí cuando me dicen las madres, es que mi hijo tiene 15 años, pero si es que un niño con 5 años pone la mesa porque mi hija la ponía. Oye, ayúdame a no sé qué, oye, es como tengo deberes, no puedo, se apañaba ella sola y después salía con su hermano, participaba en las terapias, después en la adolescencia pasa que yo creo que, yo no sé si en el caso de Paula, pero pasa que la vergüenza te embarga y que tú estás a lo social y que tu hermano ahí ya no encaja. Yeah. Y entonces ahí vienen sentimientos de culpa de, mira tío, o sea, yo no te puedes venir conmigo porque yo estoy a otra. Claro, sentimientos encontrados. Claro. Oye, yo quiero salir con mis amigos, Claro, con mi novio, claro, con mis colegas, ya tú tomarme no una copa, tienes hueco. pero también es mi hermano que yo quiero que vengas porque no quiero dejarte solo. Y ya cuando Pero los ahí hermanos, se encuentran ciertos sentimientos y cuando los que es difícil de gestionar. Totalmente, y cuando los hermanos tienen alteración de la conducta, que es con mucha frecuencia, pero poca alteración, como digo yo, poca alteración de la conducta tienen para la vida tan complicada, ¿no? Pero la alteración de la conducta a veces es comórbida, a veces es causal y otras veces es idiopática. O sea, a veces no sabemos por qué y otras veces hay una causa, que sobran causas para que tengan problemas de conducta. Pero claro, cuando tu hermano te pega un empellón con 6 años, pues también te lo pega tu hermano. Vas al cole y dices, sí, mi hermano también me... Cuando tu hermano te pega un empellón con 15 años te puede hacer muchísimo daño. Los hermanos que tienen hermanos autistas, perdón por la redundancia, ¿maduran antes? ¿Llegan a ese grado de responsabilidad antes que los demás? ¿Normotípicos? Son responsables antes y Sí. sienten ciertas emociones antes. Sí. Lo único que a nivel cognitivo la maduración pues lleva su proceso. Entonces, sus cabecitas no están preparadas para gestionar todo lo que tienen que gestionar y lo gestionan como pueden. Sí. Y luego lo que pasa es que cuando son más mayores es cuando ves todo lo que podríamos haber hecho y que no estamos haciendo con ellos y lo podrían haber sufrido mucho menos, porque consiguen hacer y gestionan porque tienen que sobrevivir y al final es verdad que los niños tienen una capacidad que a mí me parece asombrosa de sobrevivir, adaptarse, ¿no? Pero sí que hay muchas cosas que se van quedando en esa mochila, y responsabilidades que me meto, y ideas que me meto, normas que me autopongo, ¿no? Y sí que cuando son más mayores, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, es cuando se ve. Y algunos pues es estalla y ya no quiero nada más y estoy todo el rato enfadado y os odio a todos, y otros pues caen en depresión o intento juntar con todo lo opuesto a lo que tengo en casa y no me meto en lo mejor. O sea que esos hermanos, cuando son pequeñitos, habría que también cogerles y empezar... Yo creo que ese es el sentido de la asociación. Tratarles entre comillas, eso decir, ayudarles a gestionar y darles las herramientas, ¿no? Porque muchas veces, yo lo pienso con nuestros chicos, por ejemplo, les damos estrategias de regulación desde que son muy muy pequeños, pero es algo que ni en el cole ni las familias sabemos hacer, y no se lo damos cuando son pequeños, porque los hermanos están sintiendo unas emociones muy muy complejas. O sea, que niños de 3, 4 años, yo recuerdo un caso de una niña súper chiquitita que se sentía culpable ya cuando se metían con su hermano, pero es que tenía 4 años, y con 4 años no tienes ese sentimiento de culpabilidad o de responsabilidad, ¿no? Y luego las inferencias que hacen, cómo razonan, es que es de adulto. Es de adulto, sí. Claro, Totalmente. por eso la pregunta anterior de cómo maduran, qué responsabilidad tienen
un poco las personas que tienen hermanos con nosotros en Gatea les hacemos seguimiento y hay veces que los hermanos entran en sesión y a veces le pedimos a los padres que entre el hermano y no la persona, el niño que tiene autismo. Y la asociación, tú también cuentas, el sentido que tiene es, oiga, vamos a atenderlos de una forma muy protagonista, donde ellos sean los protagonistas, para darles atención psicológica, ocio, para que estén en grupos con personas que viven una circunstancia parecida, para que todas esas cosas buenas que en la edad adulta se ven, pero que es a base de mucho sufrimiento infantil, las potenciemos, y después hay que intentar prevenir a toda costa estas depresiones que estamos viendo en adolescentes y en adultos de hermanos, a los hermanos adolescentes y adultos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, todas estas enfermedades o todos estos trastornos que son fruto de una infancia muy complicada. ¿Hay hermanos que pasan olímpicamente? En ocasiones igual que algunos ocurre... padres rara vez pasan olímpicamente. Sí, no, bueno, en ocasiones ocurre en la adolescencia, sobre todo, de mira, esto ya no puedo más. Y ocurre mucho, por ejemplo, en grado 1, cuando me es muy difícil de entender que es que nos está vendiendo una película, claro. Que es que mi hermano habla, mi hermano hace pues cosas súper difíciles, o programa, o construye, o tal, pero todo vale, que no es que todo vale, sí, ¿no? Pero ellos lo interpretan... O mi hermano saca buenas notas, ¿por qué no puede hacer esto? Claro, y ellos lo interpretan como, bueno, todo vale, es que eso lo justificáis todo, ¿no? Porque es muy difícil entenderlo. Yo estoy viendo una realidad que luego me explicáis otra y sobre todo no nos educáis igual. A mí hay ciertas conductas que tienen unas consecuencias y para mi hermano no. Y entonces sí que hay algunos que pasan, tienen un rechazo muy grande, otros les imitan, ¿no? De, bueno, pues si este consigue la atención cuando revienta la habitación, pues yo me uno a la fiesta, ¿no? O cuando mi hermano está teniendo una crisis y está muy enfadado, yo ahí es cuando intento conseguir la atención, porque incluso muchas veces les vale la atención mala, ¿no? Sí. Sobre todo cuando son pequeños, les da igual que me estés diciendo qué guapa estás, qué bien lo estás haciendo, esto está genial, que te castigues, o cállate, vete, no te soporto más y te quito la tablet. Bueno, por lo menos mamá se ha dirigido a mí. Sí. Y eso tiene que ser muy duro, y que es lo que también pretendemos con la asociación, vamos a aprender a gestionar todo esto, y luego se sienten muy solos. ¿Cuáles son las dificultades mayoritariamente que os trasladan a vosotros los hermanos? Ya más adolescentes, vaya, no niños pequeños porque tampoco... pero que ya se van dando cuenta los mayores, ¿qué dificultades se encuentran principalmente? Una de las principales cosas que piden es, a mí nunca me han explicado hasta que ya yo he sido el problema grande, ¿no? El no entender, el que me lo intentas explicar... pero ya lleva muchos años, ¿no? Y yo he intentado preguntarte que por qué hace esto, por qué no hace lo otro, y sin querer los adultos muchas veces damos respuestas rápidas y fáciles porque enfrentar la realidad nos duele, ¿no? Y hay otra cosa que piden mucho, que dicen mucho, es que se sienten solos. No porque la familia solamente a veces no nos preste la atención, sino porque no encuentran con quién contar. Yo cuando iba al colegio y me enfadaba con mis hermanos o me enfadaba con mi madre, todas mis amigas estaban en la misma situación porque todas teníamos la misma edad y vivíamos lo mismo. Pues para mí era un drama que mi madre no me dejara salir hasta las 10, pero es que a mis amigas era lo mismo, ¿no? Cuando los hermanos van y hablan con sus amigos de los problemas que tienen en casa, o les dicen no son unos exagerados, o se le quedan mirando, pero nadie comparte lo mismo que ellos. Entonces tampoco tienen una conversación y dicen, bueno, sí, mi hermano también me pega, ya bueno, no. Es que no me pega igual. Y se sienten muy solos porque ni sus amigos les comprenden, pero su familia no es que no quiera, es que no tengo el tiempo ni las energías para prestarte la atención que necesitas. Entonces se sienten muy solos. De hecho, una cosa cuando yo he trabajado con hermanos que intento hacer siempre es que conozcan a otros hermanos. Y para mí se me quedó muy grabado con un chico adolescente que además estaba muy mal, tenía un estado de ánimo muy bajo, que cuando conseguimos hacer eso, de repente cambió. Y además me dijo, me he dado cuenta que no soy solamente yo el que vivo esto, y que lo que les pasa a otras familias también me está pasando a mí, que mi familia no es la rara, y que no soy yo ni el malo que piensa, porque siente mucha culpabilidad de, es que si no hubieses, y lo piensan pero no lo dicen, ¿no? Si no hubieses existido, lo fácil que sería mi vida. O sea que la asociación, tú también cuentas, juntáis ahí a varios hermanos y que ellos se interrelacionen entre sí. Esa es nuestra intención, que haya una red de apoyo entre ellos en los que vean que
no soy el único, ni tu familia es la única, sino que somos muchos y que todo lo que tú piensas lo piensan todos los hermanos, ¿no? Porque esos pensamientos que hablábamos en el programa anterior, que tienen a veces las familias de ¿y si nos estampamos? Pues es que también lo tienen los hermanos, ¿no? Ojalá no hubieses nacido. Y si hago que te pierdas, porque es que mi vida sería mucho mejor, tendría a mis padres para mí, tú no la liarías, yo no me sentiría mal, pero luego pensar todo eso, ellos son conscientes de lo que implica y les hace sentir muy culpables. Y muchas veces está el otro extremo, ¿no? Y en el que se sienten culpables por ojalá hubiese sido yo y no hubiese sido tú. Sí, el que tiene autismo. Sí, eso también les ocurre, porque el que le pasa a la gente que vive un accidente, un atentado terrorista, es ¿por qué se ha muerto mi hermano y yo no me he muerto? ¿No? Pues aquí igual es ¿por qué él y no yo? O sea, porque yo me he librado y a la vez me siento tan mal, ¿no? Entonces yo creo que, y es desde una tierna, o sea, son niños muy pequeñitos, 3, 4, 5 años, donde ya empiezas a ver que este tipo de verbalizaciones, este tipo de conductas, este tipo de emociones que te hace decir un buen hermano no piensa esto, pero yo no puedo evitar pensar que sin ti mi vida sería mejor, ¿no? Y esos pensamientos de los niños con 4 o 5 años que se sienten culpables porque su hermano tenga TEA, ¿eso les puede afectar negativamente en su proceso de crecimiento, de maduración, o no tiene por qué? Depende ese mucho sentimiento, yo soy culpable, no quiero, con mis amigos no quieren estar conmigo porque mi hermano es autista. Pues como todo tiene una parte negativa y una positiva. Hay una parte negativa que yo desde luego creo que es más fácil el desarrollo de una persona que no tiene un hermano con autismo, es más sencilla, sin duda. Después lo que sí observamos es que son adultos, adolescentes y adultos, sobre todo en adultos que ves que tienen un nivel de frustración muy alto. Y eso es muy bueno para la vida real. Es decir, que te deja un novio no es un drama, que te dejan un trabajo y no es un drama, porque tú ya has vuelto todo muy relativo, porque sabes la importancia que tienen las cosas en la vida y relativizas lo otro. Entonces es como el que te queda mal un corte de pelo y mis amigas se ponen a llorar y yo digo, ay, pues qué mal me ha quedado el pelo, a ver si me crece para cortármelo de otra manera. Tienen el nivel de frustración más alto, pero a un precio muy alto, y ahí es la asociación, es decir, vamos a ver que si el precio que pagas por este peaje que ya es inevitable, que está aquí y eso es real, que el peaje sea el menos posible, el más bajo posible. ¿Cómo nos podemos poner, o los hermanos que nos están escuchando, cómo se pueden poner en contacto con la asociación Tú También Cuentas? Exactamente igual que llamando a Gatea. Nosotros lo tenemos todo centralizado, tanto Sauce Psicología como Gatea Atención Global, como la asociación Tú También. Pues es llamar a la asociación, contarnos un poquito su circunstancia y después evaluamos y vemos la posibilidad de ayudarlos. En Gatea, con los hermanos de los niños de Gatea, lo hacemos porque, como ya hemos hablado en otro podcast, trabajamos para la familia. Nos dimos cuenta que cuando hablamos de familia hace 5 y 6 años hablábamos de padre y madre, hasta que llegó Teresa y dice, ¿pero qué estáis haciendo? O sea, y los hermanos, y de repente dices, madre de Dios, es que estamos todo el rato pendiente de que padre y madre, que entendemos que son los que tienen una injerencia más importante en la vida de la persona con autismo, y nos habíamos olvidado de lo más importante que hay, que es un hermano, que es un niño pequeño que tiene una capacidad de comprensión, pues la que tiene en función de esa edad, y que hay que tenerlo muy en cuenta porque es el futuro adulto que va a estar con la persona que tiene autismo. Una pregunta ignorante. ¿Hay casos de hermanos gemelos que uno sea autista y otro no? Sí. Se da como... Y esa relación todavía será, porque claro, ahí sí que comparten todo. Ahí el que saben cómo piensa uno y cómo piensa el otro. Eso tiene que ser mucho más complicado, entiendo. De por qué él y no yo. Claro, yo he conocido trillizos, que 2 de ellos tenían autismo y ella no. Y es impresionante. Bueno, es impresionante. Desconozco cómo esos padres sobreviven a esa situación. Y después los gemelos, para los padres tienen la ventaja de que te das cuenta antes de que tu hijo tiene autismo por comparación, pero el hermano gemelo... Sí. Y luego lo difícil... Porque tenemos varios casos, de hecho. Sí, yo además tengo varios casos. Sí. Yo lo que observo es que muchas veces tiene una doble vertiente, ¿no? O sea, para la familia muchas veces dice, bueno, bien, porque están en el mismo curso, en la misma clase, entonces me entero qué deberes tiene, si ha hecho tal, si ha hecho tal, pero es una carga súper grande para el hermano. Y al mismo tiempo que todo el rato le quiero proteger,
tengo ese sentimiento de amor-odio amplificado, ¿no? De que nadie toque a mi hermano y que nadie haga nada y todo el rato te estoy protegiendo, todo el rato estoy pendiente de ti, todo el rato intento que nadie te toque, pero al mismo rato es que ni siquiera en los momentos de colegio tengo un espacio para mí, porque mis amigos son los mismos, mis profesores son los mismos, el cole es lo mismo, la clase es lo mismo, las actividades es lo mismo, todo está alrededor y no tengo espacio para mí. De hecho, pues una de las cosas que para nosotros es muy importante cuando empecemos las actividades en Tú También Cuentas es un espacio para ellos y es darle vueltas y vueltas cómo vamos a hacer para que no sea bien esa gatea. Y de hecho no queríamos vamos a intentar que no sea en gatea, porque ellos mismos lo dicen no, en gatea no, es que gatea es el espacio del autismo. Y vais a hablar no de queremos autismo. estar aquí, no queremos estar aquí. O sea, ellos dicen no queremos estar aquí. Yo no sé si me estoy metiendo en un jardín, pero me voy a meter porque soy muy dada a meterme en jardines. Creo que llevarles al mismo colegio es complicado. Porque lo que dice Teresa es, ya es que no tengo ni el cole. Yo viví las dos situaciones, que estuvieran en el mismo colegio donde los profesores abusaron. ¿Es complicado o es un error? Hay que valorar cada circunstancia porque la logística familiar hay que valorarla y los padres tenemos el tiempo que tenemos y dependiendo de la ciudad, pues la logística familiar se puede complicar mucho. En el supuesto caso de que llevarles a dos colegios fuera viable, mi opinión personal es llevarles mi opinión personal y mi experiencia personal es que vayan a colegios diferentes para que desarrollen su identidad, sobre todo el hermano, sin estar 24, es que son 24 horas literales las que estás con tu hermano con autismo. En mi caso le cambié porque es que abusaban de Paula y de su afán por ayudar a su hermano. Entonces hasta salía de su clase para darle apoyo al hermano en la otra clase, se llevan un curso y en el patio era la cuidadora de su hermano. Entonces yo ya me negué. Pero sí es cierto que mi vida se complicó infinitamente llevando uno a un colegio y a la otra al otro. Pero yo creo que fue un acierto. Porque tú ya, lo que habla ella, dice, ya no creces identificándote como hermano del autista del cole. Tú creces como Isabel García, Paula Rodríguez o Teresa Suárez. Creces como en función a la relación con tu colegio y con tus compañeros. Tener que ser el cuidador de tu hermano o yo, si tengo gemelos, es que está diciéndole, ¿qué deberes tenéis? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué no sé? O sea, sería el portavoz de su hermano. No puedo evitar no serlo. Y yo reconozco que a veces se lo digo a los padres, digo, llevarles a dos coles, claro, te miran, mira Marta, tengo la vida muy complicada para que me la compliques más. Mi experiencia es que fue un acierto que fueran a coles diferentes. Creo que fue un acierto. Estábamos hablando antes de la importancia fundamental del hermano cuando hay una persona con autismo, pero fíjate, esos niños autistas que no tienen hermanos. Ya. ¿Evolucionan mejor los niños que tienen un hermano? ¿Los niños con TEA que tienen un hermano? ¿O depende? Es que aprender con un igual, es que aprendemos imitando, es que aprender, yo no sé lo que opina Teresa, pero claro, y si en lugar de uno son dos, y si en lugar de dos son tres, o sea, yo conozco el caso de una familia numerosa donde los hermanos no se sienten tan solos como estamos hablando. No es lo mismo que un hermano, una persona con autismo tenga un hermano a que tenga 5. Esa culpabilidad, esa responsabilidad está muy repartida. Lo que pasa es que ahora tenemos 1,3 hijos, creo, en España. Entonces el que tiene 2, pues hay uno que tiene el 70% y el que tiene el 30% dice todo para ti. Entonces como mucho tienes un hermano, muy pocos tienen 2. Entonces pero lo cierto es que para la persona con autismo tener un hermano es un chollo. Claro. Es una suertaza. Es una suertaza. Sobre todo porque imito un modelo del mismo tamaño que yo, imitable. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como tú eres mi referente, a ti es al que te tengo que imitar, ¿no? Es como un terapeuta natural, por así decirlo, pero ese peso para el hermano es un peso muy grande. Es que... Y luego lo que conlleva para la familia. Eso es. El tener 2, no es lo mismo tener 1 que tener 2. 2 es más del doble, es como 7 veces. Y después, hombre... Hay padres que son muy valientes y tienen un segundo hijo después de tener uno con autismo, pero no hay que olvidar que hay un componente genético que es importantísimo, que las probabilidades de tener un segundo hijo con autismo no son desdeñables. Entonces, en eso hablamos en un programa anterior. Entonces, yo les alabo la valentía y de hecho aquí tenemos casos, pero para el hermano con autismo es un regalazo. Es un regalazo. Bueno, ¿qué hay que decir a los hermanos con los niños con autismo? ¿Qué hay que decirles? Bueno, yo les admiro, desde luego. Yo les admiro, que son lo más grande, que les miramos. Yo vuelvo a traer a colación ese programa que hicimos con la hermana de Álvaro, que me pareció admirable esa cría, con un coraje y estudiando y tenía las cosas súper claras.
Pues que ya hemos puesto el que foco sirva de ejemplo ella. Sí, que ya hemos puesto el foco en ellos, que ya gracias a Teresa nos hemos girado y hemos visto que están ahí, que son muy importantes, hermanitos. Que nos importan mucho, la verdad. Y que no son los únicos, ¿no? Que la situación que ellos viven hay más, que a veces es difícil encontrar a otros con los que nos podamos relacionar, pero que, o sea, con los que podamos compartir, ¿no? La misma vivencia, pero que más y que lo bueno, en España concretamente hay 1 millón de hermanos. Sí. Hay casi 1 millón de hermanos de personas con autismo, o sea que son muchos viviendo la misma circunstancia. Oye, me he quedado con un dato antes que me ha parecido súper impresionante. Cuando siempre hemos hablado que los niños con autismo, la sociedad nos tenemos que concienciar y que la gente, los compañeros de su clase, cada vez son más comprensivos con los niños con TEA. Habéis dicho antes que los amigos de los hermanos que tienen no les entienden, se sienten solos los hermanos de las personas con TEA. También hay que hacer un esfuerzo y enfocar esa concienciación hacia esos otros amigos, porque yo veo que efectivamente el autismo es un núcleo y esto se va abriendo como un arbolito y hay muchas ramificaciones que van afectando pues a muchos actores de la vida. Esa es una ideaza, o sea, porque a veces vamos a hablar a los colegios para que entiendan a las personas con autismo, pero mira, a lo mejor es muy buena idea, mira, ha salido aquí me parece una idea muy buena el ir a hablar, oye, que los hermanos, los que tienen un hermano con autismo, vosotros también tenéis que entender que esto y esto y sus circunstancias son diferentes. Eso no lo hemos hecho nunca, me parece una idea muy buena. Y que lo que cuentan es verdad, ¿no? Porque sí, que lo que cuentan es verdad, sí, que lo que cuentan... exagerado. Mi hermano también me pega collejas. Bueno, a lo mejor no son collejas. O mi hermano también tiene rabieta. Bueno, a lo mejor no es la misma rabieta. Es que mi madre no me hace caso, no, pero es que lo de la mía es otro nivel, ¿no? Entonces explicarles a esos niños, esa me parece muy buena idea. Bueno, pues ya tenéis tarea en Gracias. Teníamos poco trabajo, gracias a Raúl, ya tenemos una tarea más. Oye, Teresa, Marta, que muchísimas gracias, que se vuelve a pasar rapidísimo el tiempo. Es que hablar con vosotras es un auténtico lujo y un placer. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ti. Pues nada, Marta, vuelve a recordar a nuestros oyentes cómo se ponen en contacto con nosotros. Para eso, para que vengan a la asociación de Tú También Cuentas, o que lo diga Teresa. Venga, ¿cómo pueden contactar? Pues para contactar con nosotros, pues a través de Gatea, ¿no? En info@gatea.org, pues lo que necesitéis, ahí estamos cerquita. O por el Instagram. Por Instagram también, entonces, bueno, pues eso, metiéndose en la web de Gatea, ahí tenemos toda la información y a través de ahí nos puede, con ideas, o sea, que nos den ideas, porque la idea es atenderles con lo que ellos quieran, es decir, ¿qué queréis? ¿Cómo podemos ayudar? La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar? O sea, nos han ocurrido 4 o 5 cosas con los hermanos que tenemos en Gatea, pero hay muchísimos más hermanos que no están en Gatea a los que también queremos ayudar. Eso, que dándonos vuestras ideas, vuestras sugerencias, vuestras opiniones, que estamos encantados de recibirlas y seguro que Teresa, Marta, las apuntamos todas. Por supuesto que sí. Han apuntado la mía, así que fijaos cómo lo van a atender las vuestras. Que muchísimas gracias, insisto, a las dos. Y Marta, super jefaza. Tenéis que parar, en algún momento tenéis que parar. Que hasta la próxima y muchísimas gracias. Un beso enorme, Marta y Teresa. Un beso muy grande, gracias. Queridos gateadores oyentes, espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y que os haya sido muy útil este programa. Disculpad mis errores y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.